Hoy vamos a aprender lo que pasó, lo que ocurrió con el arca, con Usa, porque Usa murió, pero a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, veamos el versículo 3. ¿Por qué murió Usa? Dice acá, versículo 3, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahió, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahió iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. Entonces vamos a explicar a la luz del Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo primero que ocurrió? Dice que el arca de Dios la colocaron ¿en dónde? En una carreta nueva. Y más abajo dice que los bueyes tropezaron. Entonces la colocaron en una carreta. ¿Y quiénes iban llevando la carreta? Unos bueyes, ¿cierto? Y si usted va a la vida al libro de Samuel, a los comienzos del capítulo 1, se va a encontrar con algo. Los filisteos también trasladaron el arca. En una ocasión ellos trasladaron el arca de Filistea a Bet-Semes. ¿Saben cómo la trasladaron? En una carreta con bueyes. Mis queridos, ¿cuál fue el primer error de ellos? Querer hacer las cosas a la manera del pecado. Querer agradarle al Señor haciendo las cosas a la forma del pecado. Ese fue el primer error que cometieron. Recuerde que los filisteos es sinónimo de ¿qué? Sinónimo del pecado que nos quiere atraer y que nos quiere seducir. ¿Recuerda cómo falló Sansón? ¿Con quién? Con Dalila. ¿De dónde era la Dalila? Filistea. El pecado que nos quiere seducir. Y ese fue el primer error. Mis queridos, querer llevar la vida cristiana, querer vivir de acuerdo al pecado no es lo ideal. Querer traer el pecado y permitir que Dios lo avale en la iglesia cristiana no es correcto y no nos va a hacer bien. Y ese fue el primer error. Eso fue lo primero que comenzó Dios ya como esto ya no me está gustando. Ya no me está gustando. La Biblia dice, ahora, yo sé que el pecado a veces se ve agradable, ¿cierto? Piense, el arca era pesada, muy pesada. ¿Sabe cuánto pesaba el arca? 130 kilos. Yo en ocasiones hay, digamos, algunos repuestos. Ustedes saben que yo trabajo vendiendo repuestos. Ahorita reparto tarjetas, mentiras. Y hay repuestos que pesan mucho. Algo de 130 kilos es algo que tenemos que alzar por ahí entre 4 personas y colocarlo rapidito en algún lugar. Ellos iban a cargar el arca 4 personas por muchos kilómetros. Entonces, pues mis queridos, ¿qué era lo más fácil? No, pues móntelo ahí en ese buey a la manera de los filisteos, que es como más suave, es como más relajados. Y a veces el pecado, yo sé, y la palabra lo dice, que el pecado hay momentos donde se ve agradable, pero el final del pecado siempre va a ser destrucción y muerte. Va a haber un momento donde quizás usted lo va a disfrutar, pero después se va a dar cuenta que el final del pecado es destrucción. No nos dejemos guiar por el pecado, porque en el fondo el pecado solamente nos va a hacer daño. Proverbios 13:15, la parte B, dice, mas el camino de los transgresores es duro. La palabra transgresor, ¿sabe que en el original quiere decir pecadores? Mas el camino de los pecadores es duro. Así en algún momento se vea grato, se vea agradable, créame. Al final va a ser duro, al final va a ser doloroso, al final nos va a traer cosas que nos van a hacer daño. Me llama la atención que la palabra transgresores tenía unos sinónimos: pecado, pero también infiel. El camino del infiel
La infidelidad no es buena y todos lo sabemos. ¿Qué le ocurrió a David cuando le dio por ser infiel con Betsabé? El camino se volvió duro. Quizás nadie puede negar que en el momento en que estaba con Betsabé, la Biblia dice que Betsabé era hermosa y David también era un hermoso. No, pues qué momento tan fascinante en ese momento. Pero todos sabemos cómo se volvió de duro después. Y las cosas difíciles que tuvo que vivir David. El camino del transgresor, mis queridos, el camino del infiel es duro. Ninguna clase de infidelidad es buena. Ninguna clase de deslealtad es buena. Todas son dañinas. El camino del pecado siempre es duro. Así por algunos momentos se ve agradable, siempre, Proverbios lo dice, el camino del transgresor es duro, el camino del pecador es duro, el camino del infiel es duro. Entonces, ¿saben? Procuremos que el centro de nuestra vida sea la palabra del Señor. Que en nuestra relación de parejas la palabra del Señor siempre sea lo más importante. Que en el trato a nuestros hijos la palabra del Señor sea lo más importante. Que en la relación laboral siempre la palabra sea lo más importante. Si vivimos de acuerdo al Evangelio y a la palabra de Cristo, yo les garantizo una cosa, todo va a salir bien. ¿Qué ocurrió cuando David hizo las cosas de acuerdo a la palabra? Todo salió bien y todo se cambió por alegría. ¿Qué ocurrió cuando Obededón recibió en su casa el arca y se preocupó por hacer todo de acuerdo a la escritura? ¿Qué ocurrió? Su hogar fue bendecido. Querida familia ON, afirmémonos y aferrémonos a la palabra del Señor. Ahora, quiero que veamos el arca. Quiero que veamos una imagen del arca otra vez para que podamos aprender algunas cosas importantes del arca. Ahí está. ¿Sí lo ven con claridad? Ese es el arca. ¿Cómo les parece? Hermoso, ¿cierto? La parte de arriba está hecha en oro macizo tallado. ¿Sabe qué quiere decir tallado? Con martillo es que dieron la forma. Se da cuenta de la parte de arriba donde están los querubines y donde está el propiciatorio. Algo que es bien importante es que en el propiciatorio era donde se colocaba la sangre del animal sacrificado. ¿Y sabe cuántas veces colocaban la sangre del animal sacrificado? 7 veces, que es número de una redención perfecta. En Cristo tenemos redención perfecta. Luego abajo, ¿qué está? En la parte de abajo está hecho a base de, por dentro, madera de acacia, pero toda recubierta de oro puro. ¿Qué es sinónimo de quién? Sinónimo de Cristo. Cristo es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Esto es importante que lo tengan presente. Ahora, el arca en sí toda es símbolo de Jesucristo, toda. ¿Qué había dentro del arca? Vamos a mirar qué había dentro del arca. Ahí está. Cuando quitamos el propiciatorio, que es la parte de arriba, ¿qué encontramos dentro del arca? Dentro del arca, primero, en ese cofre de oro estaba el maná. ¿Cristo es quién? El maná del cielo, ¿cierto? Cristo es el maná. Luego estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y estaban las palabras de la ley. Esto era el más importante. Cristo, escúchenme, Él fue el único que vivió en santidad y que pudo cumplir con la ley. Pero la llevaba, y la ley, entonces, ¿dónde iba todo esto? Dentro. Cristo, Él llevó en su interior la ley por nosotros. Él la cumplió toda. De tal manera que cuando nosotros recibimos el sacrificio de Cristo, ahora gracias a creer en Jesús, el Padre nos ve como cuando yo veo las notas de mis hijas y me pongo contento, como un A más. En cuanto a justicia, creyó en Jesús, está perfecto. Así nos ve Jesús. Ahora, recuerdan, les hablé sobre Bet-Semes. En Bet-Semes ocurrieron muchos errores. Primero, los filisteos llevaron el arca en unos bueyes, y también ocurrió algo más. En Bet-Semes, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Bet-Semes con el arca? Murieron. ¿Por qué? Quitaron el propiciatorio para mirar las tablas de la ley.
Y el evangelio de letra, grabado con letras, como nos dice la palabra, es un evangelio ¿de qué? De muerte. ¿El propiciatorio qué es? Cristo, nuestra justicia. Y ellos quitaron y miraron la ley y ese día todos los que vieron el arca por dentro murieron. ¿Qué ocurrió cuando Moisés descendió con las tablas de la ley? ¿Qué ocurrió? Mírenlo, vamos a Éxodo capítulo 19. Las leyes del Señor nosotros las podemos hacer, dijeron. Y ni siquiera había descendido Moisés cuando ya estaban infringiendo las leyes. El primer mandamiento, no tener ningún ídolo, y ya estaban abajo haciendo ídolos en forma de un becerro. Ya lo estaban haciendo. Entonces noten que la ley simplemente nos muestra el pecado, pero no nos ayuda a cambiar. La ley prácticamente, y lo que hizo Usa fue confiar en él mismo y en su propia fuerza para intentar ayudar a Dios. Y en nuestras propias obras, mis queridos, no podemos agradar al Señor. No podemos hacerlo. ¿Saben? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Corrieron del propiciatorio. Y el propiciatorio, ¿por qué es importante? ¿Saben por qué el propiciatorio es tan importante? El propiciatorio es tipo de Cristo también, cuando llevó nuestros pecados, porque en el propiciatorio era donde se ponía la sangre de los corderos. ¿Cuántas veces les dije que se ponía? 7 veces, porque Cristo es nuestro sacrificio perfecto que llevó una sola vez y para siempre nuestro pecado. Ahora el Padre siempre nos ve como ve a Cristo, o sea que nos ve completamente justos. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo nunca pecó. Cristo cumplió la ley por completo y la llevó en su interior, ¿verdad? Pero ahora Cristo en el propiciatorio se coloca la sangre de él para que el Padre nos vea como ve a Cristo. Me llama la atención algo más. En el propiciatorio están los querubines. No sé si está la imagen ahí, pongamos otra la imagen. En la primera imagen, en el propiciatorio, la parte de arriba, ¿sí ve esos 2 ángeles? Son querubines. ¿Y recuerdan exactamente qué hacían los querubines? Los querubines son los custodios de la justicia de Dios. ¿Qué ocurrió cuando Adán y Eva pecaron y fueron echados del paraíso? ¿Qué colocó el Señor en ese lugar? 2 querubines con espadas, que es sinónimo de ¿qué? De la justicia, para que no volvieran a entrar ahí. Los querubines son custodios de la justicia de Dios. Pero ¿qué están haciendo los querubines ahí? ¿Hacia dónde están mirando? Hacia el propiciatorio, hacia Jesús, que fue propicio a nuestros pecados. Y miran cuando se coloca la sangre, y por eso el Señor nos ve justos delante de Él. Eso quiere decir. Entonces, ¿sí están aprendiendo del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo? Entonces el Señor ahora nos ve perfectos, nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Además, como yo les explicaba, el arca tenía unos aros en oro en la parte de abajo, donde podían entrar unas varas que también estaban cubiertas de madera de acacia, cubierta de oro. ¿Qué es tipo de quién? De Cristo. La única manera como podemos acercarnos a Dios, a su presencia, tocarlo y aún servirle, es por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Porque los levitas atravesaban las varas y las colocaban en sus hombros. Solamente se podía cargar en los hombros. La única manera de ser salvos es por medio de ¿quién? De Cristo. La única forma de tener una vida de victoria es por medio de ¿quién? De Cristo. Y solo podemos servir eficazmente por medio de Cristo. Entonces yo le garantizo una cosa: cuando usted se acerca a Cristo y a su gracia, usted va a poder tener una vida de victoria y de bendición. Y lo vamos a entender un poco más a fondo, más abajo. Ahora, entonces, ¿cuál fue el pecado de Usa? Efesios 2, 8 al 9 dice lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvos
mediante la fe. ¿Cómo somos salvos? Solamente por gracia, mediante la fe. Gracias al sacrificio de Cristo, gracias a que Cristo fue nuestra propiciación, nuestro propiciatorio, por decirlo así. Gracias a Cristo. Solo por gracia somos salvos. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Y entonces, ¿cuál fue el error de Usa? ¿Saben qué quiere decir la palabra Usa? La palabra Usa quiere decir fuerza. Quiso tocar lo santo, un Dios 3 veces santo, con su propia justicia. ¿Y qué ocurrió ahí? Murió. Y todos sabemos qué ocurrió. David le dolió ese momento. David se enojó y dijo: le colocaré a este lugar Pérez Usa. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Pérez? Una fisura, algo que está quebrado. Entonces, ¿sabe qué quiere decir Pérez Usa? El quebrantamiento de la fuerza. Porque la fuerza humana, queridos, es el orgullo del hombre. El hombre quiere y cree que puede conseguir sus bendiciones y su felicidad lejos de Dios. Eso no es real. El hombre no sabe. Como pecador no puede. Y Jesús nos dijo claramente en su palabra: sin mí nada podéis hacer. Y Usa pensó en su jactancia, ayudarle al Señor, tocar al Señor en su fuerza, y su fuerza fue quebrantada. Usa quiere decir las obras de la carne para intentar agradar al Señor, y de esa manera es muy difícil, mis queridos. De esa forma es imposible. Isaías 64:6, la parte A, dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia como trapos de inmundicia. Nadie puede ser salvo por sus obras. Nadie puede ser salvo por su propia fuerza. Ahora déjeme explicarle esto dando un ejemplo. Vamos a tomar para este ejemplo a Pedro. Recuerden cuando Cristo llamó a sus discípulos y les dijo: bueno, ahorita ustedes se van a escandalizar y ustedes me van a negar y muchos van a salir corriendo y me van a dejar solo. ¿Recuerdan ese momento? ¿Qué ocurrió ahí? Pedro habló. ¿Y qué dijo Pedro? Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Ahora vaya a ese momento. Mire lo presuntuoso que fue Pedro. Están todos los 12 ahí escuchando: me van a negar, muchos van a huir, y todos: uy, Señor, qué pena. Y Pedro: no, yo no soy como a estos. Yo creo que los otros se quedaron como: ¿yo? Yo no soy como estos. Yo no, aunque todos estos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Como Usa, confió en su propia fuerza. Aún señaló a los demás discípulos. Y cuando lo hacemos de esa manera, mis queridos, nada sale bien. Sabemos qué ocurrió después, ¿no? El que nunca lo iba a negar, lo negó 3 veces. Ahora piensa en esto. La Biblia nos dice claramente qué ocurrió después de que Pedro lo negó 3 veces. Dice que comenzó a llorar amargamente. Pedro se sentía miserable. Pedro se sentía el indigno, se sentía el peor de todos. Dejó de quererse tan fuerte y comenzó a reconocer su debilidad. Y esto es muy importante, mis queridos, porque Dios se fortalece ¿en dónde? En nuestras fortalezas, en mis debilidades. Entonces, cuando él se sintió miserable, se sintió indigno, se sintió lo peor, es el mejor momento para que la gracia del Señor venga a nuestra ayuda. ¿Qué hizo entonces Jesús? Lo restauró. ¿Por medio de quién? De los ángeles. ¿Se acuerdan lo que dijeron los ángeles? Díganle a los discípulos y a Pedro. Hizo énfasis en Pedro. El Señor es tan lindo que dijo: miren, necesito hablar con Pedro, necesito tener a Pedro cerca de mí, necesito restaurarlo.
Ese es el corazón de Jesús y esa es la gracia que Él tiene para nosotros. Todos conocemos la historia, cómo lo restauró. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? ¿Cuántas veces Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderitos. Primero los nuevos, los que llegan por primera vez a la iglesia. Apacienta mis corderitos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Luego también hay que estar pendiente de los que ya tienen tiempo, ¿cierto? Hay que cuidarlos. Y eso es una tarea para todos. No me miren como mi tarea solo, mi tarea. Ya oye, ¿no, Carlos? No, esa es la tarea de todos como iglesia. Y luego le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, le dijo Pedro. Apacienta mis ovejas. Las ovejas también se apacientan, al igual que los corderitos. Y fue así como lo restauró. Y todos conocemos el resto de la historia. Después de esa restauración, ¿qué ocurrió? Ahora, en la gracia de Cristo, no en sus propias fuerzas como usa, sino lleno de Jesús, predicó sin temor a más de 3,000 personas. ¿Con cuántos tuvo miedo de hablar de Jesús? ¿De reconocer a Jesús? Con 3. Pero llenos de la gracia de Cristo, ¿le habló a cuántos? 3,000. Multiplique eso por 1,000. Y les habló con autoridad, con denuedo, con firmeza, lleno del amor del Señor. Y 3,000 personas se convirtieron. Qué maravilloso es el Señor, ¿cierto? Y note cómo en la ley que trae muerte, ¿qué ocurrió? Moisés en el Pentecostés, porque así se llama, ¿cuántos días duró Moisés allá en el monte? 10, y mientras bajó fueron 50 días. Cuando descendió, ¿saben qué ocurrió? Venía con las tablas de la ley y 3,000 murieron. Porque la ley trae muerte, pero la gracia trae vida. Pedro, lleno de la gracia del Señor, lleno de recibir esa misericordia y esa bondad del Jesús, predicó ¿qué? Predicó vida. Y ese día, que también se llama Pentecostés, 3,000 fueron llenos de vida, de bendición, nacieron de nuevo en el Espíritu, gracias a la predicación de un hombre que ahora estaba lleno de la gracia del Señor. Cristo nos hace fuertes en la gracia. Y es en la gracia, es cerca del Señor donde sí podemos lograr las cosas. Nosotros tenemos una frase como iglesia, una frase que ustedes saben que nosotros procuramos nuestras frases hacerlas lo más sencillas posibles para que usted siempre pueda atesorar las palabras del Señor, atesorar las promesas del Señor. La ley demanda, pero la gracia suple. La ley solo nos pide, pero no nos ayuda a hacerlo. La gracia nos da la capacidad. Pedro en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, no logró ni ser firme delante de Dios con 3 personas. Pero Pedro en la gracia le dio toda la capacidad de predicar, y con tanta unción, con tanta presencia del Espíritu Santo, que 3,000 se convirtieron. Recuerde, eso es lo bonito de la gracia. La gracia sí me ayuda a vivir en rectitud. La ley dice no adulteres. Y hay muchos hombres que pueden decir no adultero, soy fiel. Pronto son fieles porque son feos y nadie más les pone cuidado. Pero en su interior luchan. Estoy que me adultero. La gracia hace que desde mi interior yo no quiera fallar. La gracia nos da esa capacidad. Eso es la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Y sabe qué ahí ocurrió? Vamos a Primera de Crónicas 15:26. Volvamos, retomemos la historia del arca. Dice acá, como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor. Hasta ahí. Mire tan interesante esta parte. Dice ahí, como era ¿qué? Evidente que Dios ayudaba a los levitas. Yo les explicaba algo. Uno de los motivos por los cuales quizás no querían llevar el arca de la forma correcta entre 4 levitas, ¿saben cuál era? Era muy pesada. Por eso era más fácil que la llevara ¿quién? Un buey.
Pero entonces la palabra dice aquí, cuando hacemos las cosas a la manera del Señor, Dios nos ayuda. Podía ser muy pesado, podía ser muy largo el camino. ¿Saben cuánto pesa el arca aproximadamente? Les dije 130 kilos. 130 kilos. Por un camino tan largo, solo 4 personas. Pero Dios los ayudó mientras llevaban el arca del pacto del Señor. Familia ON, cuando hacemos las cosas llenas de su gracia, cuando hacemos las cosas a la manera del Señor, ¿saben qué ocurre? Él viene y nos ayuda y todo se hace mucho más fácil. Todo se hace mucho más fácil. ¿Sabe que en algunos escritos judíos dicen que en el momento en que el arca tocó los hombros de los sacerdotes, se sintieron livianos y tranquilos? Eso lo dice algunos escritos judíos. Era pesada, pero en el momento en que la colocaron en sus hombros, se sintieron livianos y tranquilos. En el momento en que tocó los hombros de los sacerdotes, fue como si el arca levantara a los levitas y no fueran los levitas los que levantaban el arca. Era evidente, los levitas no estaban cargando el arca estaba cargando a los levitas. Ellos iban colgados del arca mientras el Señor los llevaba. El Señor ayuda, Él nos ayuda cuando hacemos todo. Mira, ahí está, así era como se llevaba. Pero ellos, en realidad ellos estaban, el arca los estaba cargando a ellos. ¿Sabe? Las cargas de la vida, los retos, los desafíos en Cristo se vuelven livianos. Esos momentos en los que no sabemos cómo hacer, cómo lidiar con nuestro hogar, cómo lidiar con nuestras finanzas, solamente acérquese al Señor, reconozca su debilidad, dígale: ayúdame, ayúdame, y hagamos todo de acuerdo a la palabra del Señor, y yo le garantizo, Él va a estar ahí para usted, Él va a estar para ayudarlo, porque en Cristo los retos, los desafíos de la vida se vuelven livianos y podemos lograr las cosas. Podemos ser buenos padres, podemos hacer que nos vaya bien en los negocios, podemos ser buenos esposos, podemos criar a nuestros hijos en amor y que nuestros hijos sean juiciosos y sean ejemplares. En Cristo, todo eso que en el mundo se ve tan difícil, en Cristo se puede lograr. Por nosotros no, por su bendita gracia y por tomar la determinación de vivir a la manera del Señor. Quizás usted hoy está diciendo: ¿por qué las cosas me han salido mal? A veces hago cosas y no me salen como esperaba, y se ha desanimado y siente que los hombros se le bajaron y está apocado y no quiere seguir adelante. Hoy el Señor le dice: mira, no te rindas, como le dijo a David, simplemente hazlo a mi manera y yo con mi gracia estoy dispuesto a ayudarte y todo va a salir bien. Y cuando lo hacemos en la gracia, de acuerdo a su palabra, todo va a salir mucho mejor. Y es que 2 Corintios, el apóstol Pablo nos lo enseña con unas frases y unas palabras muy hermosas. 2 Corintios 12:9, lo voy a leer en la versión 1960. Mire lo que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando Pedro lo hizo, reconociendo su debilidad, reconociendo que necesitaba de Jesús, todo salió perfecto. Cuando David lo hizo a la manera de Usa, de la fuerza, sabemos que Pérez Usa fue quebrantada la fuerza. Pero cuando David lo hizo de acuerdo a la palabra y confiando en la bendita gracia del Señor, llevar el arca se volvió en algo fácil y ligero que le terminó trayendo bendición. Cristo, mis queridos, nos da la fuerza, nos da la capacidad para poder tener una vida de bendición.
Hoy a veces nos queda muy fácil mostrar nuestra parte fuerte, ¿cierto? Y el ser humano como que en su naturaleza siempre quiere hacerse ver que todo está bien, que todo está perfecto, y no nos queda fácil hablar de las debilidades y de nuestras luchas. Pero hoy el llamado del Señor es tranquilo. ¿Cuáles son esas áreas que te han quedado difíciles? Deja de hacerlo en tu fuerza, vas a tropezarte. Acércate a mí, acércate con tu debilidad. Yo te voy a ayudar. Porque sabe, cuando yo reconozco mi debilidad es cuando entiendo que necesito ayuda y es cuando soy sensible a la palabra del Señor. Cuando yo confío en mi propia fuerza y confío en mí, ¿qué tiende a ocurrirle al ser humano cuando confía en él mismo y en sus propias fuerzas? Tiende a menospreciar la palabra del Señor. Se los digo ¿saben? Por experiencias propias vividas. Yo he tenido discípulos que cuando están en los momentos difíciles, cuando sus hogares están mal, cuando están pasando por momentos económicos difíciles, Dios mío, esos son una sedita. ¿Qué hago, Carlos? Ayúdeme. Y lo llaman a uno y lo buscan y aconséjame. Te pido que me des guianza, te pido que me ayudes. Y obviamente uno como pastor está ahí. Pero cuando ya les está yendo bien y comienzan a confiar en sus propias fuerzas, no estoy de acuerdo, pastor, yo en eso no difiero, ahorita no quiero y se acabó la debilidad y se vuelven sobrados y autosuficientes. Y no es ideal. Por eso aprendamos a reconocer nuestras debilidades. Es decir, Señor, esta es mi debilidad, ayúdame, te necesito. Y Él va a ser fiel y Él nos va a ayudar y esos problemas en sus manos se van a hacer ligeros. Jesús nos dijo que su carga era ¿qué? Ligera. Esa es la promesa de Jesús. En Él, cuando nos acercamos a Él, puede que ese problema para nosotros se vea muy grande y sea en realidad un problema muy grande, pero cuando nos acercamos a Él, los problemas en Él se vuelven ligeros. Las cargas se vuelven ligeras. Yo hice un día para decir, Señor, aquí estoy y estas son mis cargas. Y Él está para usted y Él está para ayudarle. ¿Cuántos quieren orar conmigo hoy? Levanten su mano, pónganse en pie y vamos a orar aquí.